Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a todos su presencia. Soy Gustavo Vega, el secretario general del Colegio de México, y vamos a dar inicio a la cuarta entrega del premio Ramón Shirao, que se ha otorgado. Esta es la cuarta entrega. El premio surgió por una iniciativa de el señor Ramón Shirao y su esposa, Ana María Icaza, con el objetivo de honrar la memoria de su hijo, el poeta y escritor Joaquín Shirao Icaza, fallecido a la edad de 1976, a la edad de 26 años. Este fondo se estableció dentro de actividades que normalmente realiza el Colegio de México, junto con la fundación del Colegio de México, que fue creada en 1986 para apoyar las actividades académicas de nuestra institución, entre otras el otorgamiento de becas, etcétera, pero también el otorgamiento de premios. Y se otorgan normalmente en el colegio premios Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, otros para celebrar el éxito de estudiantes de los distintos programas, pero también para celebrar a grandes poetas y demás, por ejemplo, con el premio Alfonso Reyes, o a politólogos, sociólogos, con el premio Daniel Cosío Villegas. Este en particular, como mencioné, surgió para honrar la memoria de su hijo, de los señores Shirao Icaza, y hasta ahora tiene como cometido impulsar el trabajo de jóvenes poetas, y es otorgado a poetas de cualquier nacionalidad, menores de 40 años y radicados en México. Los concursantes deben tener al menos un libro de poesía en lengua española publicado en el año inmediatamente anterior. Normalmente, como dije, la cuarta entrega. Normalmente hay un gran número de concursantes. Lo mismo ocurrió en el año actual. Esto ya lo mencionaremos en su momento, pero ante todo yo quisiera dar, como parte de la premiación, pues vamos a dar la palabra. Tenemos el honor y el gusto de tener entre nosotros al secretario de Cultura, un amigo de esta casa. Bueno, lo conocemos por razones personales desde hace muchos años. Es una feliz coincidencia que precisamente cuando lo conocimos como estudiante en la Universidad Metropolitana, estábamos como profesores, un servidor y el licenciado Miguel Limón, en aquel tiempo director de la División de Ciencias Sociales, y ambos fuimos profesores de Rafael, y nos da mucho gusto que haya esta feliz coincidencia y bueno, poderlo recibir aquí. Entonces vamos a tener, le voy a pedir como primera parte de la premiación que nos dirija unas palabras para celebrar este evento. Rafael. Muchas gracias. Como decía el doctor Vega, es muy clara el propósito de este premio que instituyen Anita y Ramón Shirao en memoria de su hijo Joaquín. Las condiciones, las disciplinas a las que se aboca se han venido cumpliendo durante 5 años, 4 años, es el quinto premio, que oscila entre premio a economía y un premio a poesía. Y esto no es nada más al azar o a la decisión de ellos, eran las dos vertientes intelectuales, estéticas, en las que Joaquín, su hijo, se movía, y donde inició pues una presencia importante, sobre todo en la parte poética, que con este premio pues se pretende continuar. En esta ocasión el premio recae en Miguel Maldonado, un poeta muy destacado que cumple con ser menor de 40 años y haber publicado. Pero esto creo que no es la condición sine qua non, sino la verdadera condición es el talento, la calidad y la excelencia que ha mostrado en su obra y que hoy le es reconocida precisamente con la entrega de este premio. Creo que Anita
y Ramón, en un acto de generosidad y amor filial a su hijo, de mantener viva la presencia de él, de qué mejor modo lo hubieran podido lograr que dotando de apoyo a jóvenes poetas, a jóvenes economistas que continúen una trayectoria y que esto signifique un detonador en su talento. De tal manera que esto creo que no se puede encuadrar mejor en otra institución, como es el caso del Colegio de México, una institución de excelencia en nuestro país, en todas las disciplinas, que por cierto, este premio se encuadra perfectamente en la vocación misma de la institución y en la que ahora está como secretario general el doctor Gustavo Vega, recordado maestro en la Metropolitana, quien en una época en la que a todos nos hacían leer El Capital de Marx, nos hacían leer Marta Harnecker y muchas otras lecturas que ustedes recordarán y que a fin de cuentas todas acababan diciendo lo mismo, él nos abrió los ojos y la imaginación intelectual hacia otras lecturas. Recuerdo especialmente con La Sociedad Abierta de Karl Popper, que yo creo que cuando lo debemos de haber leído debe haber sido una de las primeras ediciones, de tal manera que yo tengo también mucho que agradecerle. De tal manera que me da mucho gusto por las razones de reconocimiento a un talento, pero sobre todo por las razones personales en las que una vez más queda patentado un ejemplo de amor filial, que es el de Ramón y Anita por su hijo Joaquín. Felicidades, querida Anita. Agradezco mucho a Rafael las palabras de elogio y tan bellas palabras para la idea del premio. Como siguiente paso de la premiación, le voy a pasar ahora la palabra a don Miguel Limón, presidente de la Fundación para las Letras Mexicanas, que sin duda no necesita presentación, todos sabemos quién es, sus puestos, etcétera, y su importancia en la vida académica y del país. Gracias, Miguel. Pues a mí me da también mucho gusto que nos encontremos aquí, Rafael, tú y yo, Gustavo, haciendo memoria de viejos tiempos y que, como bien lo recordó Rafael, pues fueron tiempos de aprendizaje y años en los que tuvo lugar un debate abierto entre ideas, ideologías, posiciones en el ámbito del pensamiento, y pues sí era esta virtud de la universidad pública de caracterizarse por ese debate abierto de ideas a la luz de las cuales se analizaba la realidad social, pero sobre todo que aprovechando esta característica tan relevante de la autonomía, podía ejercer esa libertad de pensamiento, libertad de palabra, libertad de crítica, y pues fuimos muchos los que trabajamos para dejar fortalecida esa tradición que tanto beneficio ha dado a México. Es un honor compartir esta mesa con los miembros del jurado aquí presentes, Juan Villoro y Adolfo Castañón. Y pues no tengo más que unirme a las palabras pronunciadas por Rafael y por Gustavo, en el sentido de que este premio permite honrar la memoria
de un joven poeta y da cuenta de ese amor y esa generosidad de sus padres, Anita y Ramón, a quien yo quiero expresar unas palabras de gratitud porque en otros años en la Secretaría de Educación Pública nos guió un seminario de extraordinaria riqueza en torno a la idea de la pedagogía y su evolución y sus cambios en el tiempo, y lo hizo con una gran generosidad, poniendo su sabiduría a la disposición de quienes teníamos deseos y necesidad de aprender. Así que por esa razón y por finalmente fortalecer la carrera creativa de un poeta joven que tiene ese enorme valor de asumir el reto que la poesía le plantea a la creatividad, a la inteligencia, a la fortaleza del espíritu, y un premio como este que tiende a fortalecer esa fuerza creativa es un estímulo para todos nosotros. Así que en nombre de la casa que tengo el honor de representar, la Fundación para las Letras Mexicanas, es una enorme satisfacción compartir este acto con ustedes. Gracias. Bueno, como mencionamos al principio, el premio normalmente siempre depende de un jurado y lo que se hace normalmente es invitar a parte del jurado para que exprese un poco las razones, los motivos por lo cual se dio el premio, los que vieron en el premiado, etcétera. Y entonces, pues tenemos aquí un poco mostrando la calidad, la enorme calidad del premio. Pues tenemos como miembros del jurado gentes que, como sabemos, son de primerísima línea, como don Adolfo Castañón y don Juan Villoro. Entonces les voy a pasar la palabra primero a Adolfo Castañón para que nos dirija unas palabras sobre el premio. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Ramón y Ana María Girau, gracias al Colegio de México, a Dios que nos dejó llegar aquí y a todos y cada uno de ustedes. El trabajo es la oración de los esclavos. La oración es el trabajo de los hombres libres. Estas palabras del poeta católico Charles Péguy vienen a mi mente al ensayar un saludo para el libro de los oficios tristes de Miguel Maldonado, ganador del Premio de Poesía Joaquín Xirau y Casa 2016, luego de Paula Abramo, Ricardo Cázares y Armando Salgado. El libro fue elegido entre más de 37 trabajos presentados. La aparente austeridad de su fraseo contrasta con la riqueza de su imaginación e invención poéticas. Atrás de cada uno de los poemas que articulan este hermoso e impecable libro, se despliega una idea de la ciudad y del trabajo y, desde luego, del arte y de los oficios, a veces tristes, a veces risueños, que acompañan como una sombra a la condición humana. La fragilidad de la condición humana, tal y como se vive y se desvive desde estos confines de la América mexicana, queda limpiamente expuesta, tocada, en el triple sentido de alcanzada, interpretada, pulsada o herida que comporta esta voz. Este álbum de estampas y viñetas tiende puentes hacia el pasado y la tradición, pero también se abre al aliento hacia el presente por venir. Y no es gratuito que el autor sea a la vez poeta e investigador en el terreno de la teoría de la cultura y la ciencia política. Esta doble condición lo haría parecer en cierto modo como predestinado a recibir el galardón que lleva el nombre del poeta e investigador nacido en México en 1950 y muerto en Boston en mayo de 1976, cuya vocación poética sabía convivir con la economía y la investigación en las ciencias sociales y que llevaba el nombre de Joaquín Xirau y Casa, cuya memoria honramos, hijo y nieto
descendiente por el lado paterno, tanto como por el materno, de un ilustre linaje intelectual y poético. Joaquín Xirau y Casa pertenece, por otro lado, a esa otra estirpe trágica que podía llamarse de los arrancados. Se inscribe en ese paisaje de los muy jóvenes a quienes los dioses o Píndaro mostraron su preferencia llevándoselos pronto, como pueden ser Hugo Margain-Charles, discípulo de Ramón Xirau, la poeta Amelia Bertis, Jordi García Bergua, el novelista y poeta hijo de Emilio García Herrera, o el poeta Álvaro Quijano. Leyendo con atención la hoja de vida de Joaquín Xirau y Casa, veo que además de su obra poética propiamente dicha, dirigió una película amateur inspirada en El Cuervo de Edgar Allan Poe. La sombra del ala del cuervo guió los pasos de Joaquín Xirau y Casa, como los de Miguel Maldonado, autor, por cierto, de un bestiario en el cual también está presente el cuervo. Y no sé si fue tan sencillo elegir el libro de los oficios entre los más de 30 libros o proyectos de libro presentados. Sé, en todo caso, que quizá uno de los poemas que faltarían en este libro, a la par tan limpio y tan sobrio, es el dedicado a ese oficio necesario, aunque no siempre reconocido, que es el de lector o de jurado o conjurado de un certamen literario. Algo tiene este oficio nuestro en común con el que practicaba Bartleby, el escribiente de Herman Melville, tan admirado por Borges. Empero, no llega a ser comparable con la figura del verdugo examinada por Joseph de Maistre en las veladas de San Petersburgo. Los oficios retratados por Maldonado tienen algo de melancólico, de pudoroso y casi diría de risueño, pero parecían sobre todo como arrancados, sacados de un libro de historia natural al estilo de los de Jean-Henri Fabre, donde la cantidad humana es sopesada con la leve balanza del que quiere calibrar el peso de una ala de mariposa. Levedad, también gravedad. En estas estampas se escribe el lado de la muerte desde la otra orilla viva. Esto me lleva a expresar que Maldonado fue el único concursante que llegó al concurso 2 veces, una con este libro admirable y otra con un bestiario de poemas en prosa que destacaba inmediatamente por la alta calidad de su fábrica editorial, además de su propia calidad. Entre uno y otro libro, el jurado se decantó por esta gesta de los artesanos de lo visible e inmaterial. Esta poesía de la pobreza, este cualunquismo o cualquierismo para echar la voz de mano de la voz italiana acuñada después de la guerra, en 48, convenció a los conjurados por esta obra, alguno de los cuales tuvo que desdoblarse para animar el juego. Uno de ellos llegó a la sesión cargando todos los manuscritos y junto con ellos un grueso volumen sobre la poesía mexicana contemporánea para orientar los debates. Y el otro caló perfiles, semblanzas en la red. Ambos leyeron y releyeron en voz alta los poemas de los finalistas durante horas y como si obedecieran un encantamiento, volvían a recaer siempre en la llaneza cantarina de Maldonado, en quien resuena, aunque él no lo sepa o no lo haya previsto, algunos de los poemas de Joaquín Xirau y Casa. Y cito, por ejemplo, 2 poemas de Joaquín, dedicados a Ana María Xirau. Uno, Tigre. Se carbonizan los rayos en su cuerpo del sol y en atardecer sigiloso traicionero se refugia con la muerte con su mismo color. Juego, cuando la muerte anochece, con manto de tierra blanca y trigo de luna llena, la niña la juega y ríe, la niña la ríe y sueña. Del libro de poemas de Joaquín Xirau y Casa, Octavio Paz hizo una presentación memorable por lo que dice de la muerte joven y de la amistad. Valdría la pena rescatar ese texto, sobre todo porque, paradójicamente, no se encuentra incluido en sus obras completas. Solo leo un tramo. Dice Octavio Paz: el poeta no necesita haber vivido para sentir y saber, aunque sea fugaz y El poeta no necesita haber vivido para sentir y saber, aunque sea fugaz y oscuramente, qué es la vida. Y yo diría más, como todos los hombres, aunque tal vez con mayor intensidad y lucidez que la mayoría entre ellos, el poeta vive la terrible y maravillosa vivacidad del tiempo interior, la del minuto que se demora o se precipita, se colorea o se vuelve diáfano, resucita del pasado o se queda por un instante que parece interminable, suspendido entre 2 horas,
El poeta, sobre todo el joven poeta, tiene la experiencia del tiempo y sabe que dentro del tiempo que corre y no se repita nunca, hay otro tiempo inmóvil y que no transcurre, o que si transcurre, regresa, se reitera y permanece. El sabor más que el saber de la eternidad, no más allá del tiempo, sino en el tiempo mismo. Hasta aquí paz en este texto que, como digo, no está recogido en las obras completas. Quisiera pensar que las frases anteriores fueron dichas al oído de su amigo Ramón Xirau y de su esposa, cuando de nuevo el poeta se enteró de la muerte prematura del joven Joaquín. Y estas lúcidas palabras de paz le permiten al lector volver al libro de los oficios tristes de Miguel Maldonado. A través de la cerradura de los oficios, el poeta espía el interior de la marea humana. Tiene algo de Mirón o de voyeur teológico o de auditor angélico. Véanse algunos ejemplos. El globero. Quienes creen de Miguel Maldonado. Quienes creen en la casa del globero, quienes crecen en la casa del globero, huelen siempre a gas butano. ¿Saben cuántos globos hacen volar un lapicero? Se les prohíbe jugar cerca de los tanques y tienen los pulmones sanos de tanto andar inflando. No hay un cuarto para globos, están regados por la casa. El hilo que les cuelga se atora en los aretes, se enreda en las manijas, encochina los guisados. Los globos no caben en un auto, el globero se los lleva caminando, también como nosotros ha soñado que los globos se lo llevan volando. Los que se rentan para probar medicamentos. Ignora si enfermó por los efectos secundarios o esa enfermedad es del todo suya, si fragó su cuerpo, su propia purulencia, o fue una dosis de ponzoña, perdió derecho a saber si se pudre por sí solo, la tremenda libertad de joderse a propia cuenta, de chingarse uno la vida, se ha vuelto ahora un defecto secundario. Este fue uno de los poemas que leímos en voz alta, Los Conjurados. No leo más. En apariencia, no hay en esta propuesta impulsos épicos o patetismos elegíacos, dos de pecho o elevaciones postizas. Con llaneza colindante con el poema en prosa, o Baudelaire, este paseante que recorre el mundo desde los subterráneos no se abisma en las catacumbas, se queda en esa orilla riesgosa que está al filo del agua, para citar a Agustín Yáñez, uno de los inspiradores encubiertos de este archipiélago de soledades ubicuas. Ese filo desde donde siempre es posible resbalar, siempre es posible la caída. Y no es extraño que el reparto de esta gente pequeña, Petillo, se ubique a ras de tierra, que sea gente descalza o pobremente calzada, pobre gente del país, tan menuda y tan pobre, que está antes de las clases o sobrevive entre las clases. Y ahí vuelve a aparecer este notario de los que nada tienen, que sabe dar voz a los que no la han tenido. Y por momentos Maldonado hace pensar en Max Jacob, otro católico. Por momentos en Ramón López Velarde. El libro de los oficios tristes hace pensar no en un joven poeta, aunque es indudable el aliento fresco que trae a la poesía mexicana en sus páginas, sino en una obra de madurez. Pero no parece en verdad un juego, tampoco un testamento. En sus páginas se dibuja la bitácora de un paseante curioso y desdeñoso, al estilo de Walter Benjamin, que transita en la ciudad desde el otro lado del espejo, y no se sabe si es Miguel Maldonado o si es su sombra hecha de sombras. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Bueno, ya tenemos una idea de por qué el otorgamiento de este premio, pero le voy a pasar la palabra ahora a Juan Villoro. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí en esta fiesta de la amistad que han fraguado Ana María y Ramón Xirau en memoria de su querido hijo Joaquín Xirau y Casa, quien tuve la suerte de conocer en esta mesa. Estamos amigos de muchas épocas. Ha querido la casualidad que Rafael Tovar y de Teresa, que siempre ha apoyado este premio y ha estado presente en todas las entregas, se encuentra aquí con sus envidiables maestros Gustavo Vega y Miguel Limón, con quien me une una gran amistad. También quiso la diosa Fortuna que estuviera yo en el jurado con Adolfo Castañón,
que fue la primera persona que escribió una nota sobre mi trabajo hace ya más de 40 años. Entonces es una generosidad de los Xirau y de la vida poder estar aquí con ustedes y entre estos amigos. Voy a leer un breve texto sobre nuestro protagonista, Miguel Maldonado, y su libro, Los oficios menores. La literatura ha sabido poner el acento en las cosas fugitivas y pequeñas que secretamente definen nuestra vida. En sus odas elementales, Pablo Neruda celebra los intrincados misterios del tomate, el cobre, la cebolla, el aire o el caldillo de congrio. Poeta en prosa, Francis Ponch se ocupa de la íntima elocuencia de los objetos y logra un resumen físico del mundo en su libro De parte de las cosas. La pastilla de jabón o el picaporte son sus protagonistas. Por su parte, el gran cronista del viento en el Mediterráneo catalán, Josep Pla, descifra los misterios del jamón y del papel impreso en Lo infinitamente pequeño. Miguel Maldonado pertenece al estirpe de quienes prefieren ocuparse de lo mínimo para entender de otra manera el mundo. El libro de los oficios tristes se ocupa de las profesiones soslayadas, sin prestigio alguno, que secretamente permiten que la realidad funcione. En un país donde todo se arregla con un alambrito, el novelista Ricardo Garibay dio con una expresión que define el trabajo de resolver un sinfín de cosas sin ser experto en ninguna: milusos. Maldonado es el poeta de una economía que ni siquiera alcanza el rango de informal. Se ocupa de quienes venden sus cabellos para fabricar pelucas, prueban medicinas para constatar la eficiencia de un fármaco, recogen la basura o, sencillamente, esperan que la suerte y la destreza de sus manos les permita asumir una tarea o, de perdida, convertirse en ayudantes de ayudantes. Un personaje de Juan Rulfo se encuentra en una situación tan precaria que no pide nada concreto, se conforma con que le den algo de algo. Así son los trabajadores de Maldonado. Algunos de ellos podrían estar entre los artesanos que piden empleo afuera de la catedral, mostrando sus herramientas como único currículum, pero la mayoría carece incluso de esas credenciales. Estamos ante el lavaplatos que se hace cargo de los restos de la comida, las cosas dulces que las muchachas dejan en el plato para no engordar, el que pone sellos y se ensucia las manos sin que nadie lo nota, o el que anima en forma invisible a una botarga y se convierte en su alma hasta que tropieza y solo puede incorporarse con el favor de quienes pasan por la calle. ¿Qué sería de la vida sin esos seres anónimos que entregan un sobre decisivo y luego desaparecen sin que retengamos su nombre y sus facciones? Reflexión moral sobre el significado de los esfuerzos ignorados y ciertamente necesarios, el libro de los oficios tristes desemboca en una consideración sobre los patrones. En los versos finales, que a la vez son un epitafio, el autor promete no ocuparse de ellos. Cercano al poema narrativo, Maldonado utiliza con frecuencia el octosílabo, ritmo habitual del español hablado, para retratar personajes y resumir en unas líneas sus hojas de vida. Vale la pena revisar la manera en que se ocupa de los que se rentan para probar medicamentos. Ya lo citó Adolfo, lo reitero. Ignora si enfermó por los efectos secundarios o esa enfermedad es del todo suya, si fraguó su cuerpo su propia purulencia o fue una dosis de ponzoña. Perdió derecho a saber si se pudre por sí solo. La tremenda libertad de joderse a cuenta propia, de chingarse uno la vida, se ha vuelto ahora un defecto secundario. Este poema es una honda reflexión sobre el cuerpo y sus designios. Somos rehenes de nuestro organismo y nuestros hábitos. Sin embargo, para quienes prueban medicinas, el mal se convierte en algo difuso. No sabe si enfermó de sí mismo o de algo externo. Pierde derecho incluso a saber si esa enfermedad es verdaderamente suya. Uno de los componentes éticos de la literatura consiste en mirar el entorno como una extensión de las páginas y tratar de intervenir en él como en un campo expandido por el arte. Quienes arreglan cosas en el libro de Maldonado demuestran que el mundo está mal hecho o por lo menos descompuesto, pero hay quienes se ocupan, sin levantar la voz, de mejorarlo.
A partir de este sugerente prontuario laboral, cada lector encontrará afanes que no han sido registrados, pero merecen serlo. Adolfo ya hablaba del jurado de premios literarios. Propongo al vendedor de merengues condenado a rifar sus mercancías en un volado, al anónimo escritor de solapas, al vulcanizador que preserva los prestigios de la lumbre, al merolico que promueve un curatodo, un pan de hule, una caja que muerde al ser abierta para hacerle la broma a la suegra. Una extraña ley de las compensaciones permite que quienes no tienen otra ocupación que imaginar entiendan mejor los rigores y la grandeza de ciertas tareas físicas. La sociedad no premia el ritmo delicado y preciso con que los albañiles hacen que los ladrillos sean lanzados de una mano a otra. Fabio Morábito dejó en su poema Sin oficio una estampa perfecta del poeta asombrado ante ese prodigio manual. Cito a Morábito: yo, que no tengo oficio, excepto traducir, que más que oficio es una astucia, miro a los albañiles que en lo bajo conocen todo o casi todo del cemento. Levantan de la nada una materia audible, ven cómo el simple lodo se transforma para imprimirse en él la voluntad común. En la misma tesitura, Maldonado escribe sobre los trabajadores de la construcción y entiende que no solo operan en función del cincel y sus crueldades, sino que construyen la casa con una íntima materia. Quizá solo un panadero iguala esos tratos con la masa. A propósito de este libro de los oficios, conviene destacar el del editor que lo hizo posible, Francisco Magaña. Desde hace un tiempo, que ya es heroico y pronto será legendario, Ediciones Monte Carmelo publica poesía como una forma de la devoción. El libro de los oficios tristes se ocupa de los seres sin registro de causantes que hacen que la vida siga gracias al imaginativo empeño y al tornillo necesario. Rara vez los vemos, se desvanecen como sombras en la ciudad y sus tumultos. Miguel Maldonado los ha reunido para contar su historia y demostrar que el esfuerzo es una forma de la lumbre y la poesía su venturoso incendio. Muchas gracias. Bueno, en el programa teníamos como siguiente punto el anunciar el nombre del ganador, pero obviamente creo que ya lo sabemos. Y sin embargo, creo que se ha hablado de su obra, se ha hablado del libro. Yo también había preparado algunas cosas, pero creo que valdría la pena también mencionar algunos elementos de su currículum para conocimiento de todo el público en general. Miguel Maldonado fue nacido en Puebla el 16 de noviembre de 76. Se desempeña como presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Fue secretario general de la Universidad de las Américas, agregado cultural en la Embajada de México en Kenia y jefe de redacción de la revista Revuelta y codirector de la revista Universidad. Doctor en Teorías de la Cultura por la Universidad de las Américas Puebla, en cotutela con la Sorbona de París, y maestro en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de McGill en Montreal. Fue ganador del Premio Nacional de Poesía Joven Gutiérrez de Cetina en 2006 por su poemario Ciudadela. Ha traducido poemas de Anne Carson y los escritos del sociólogo francés Michel Maffesoli. Entre sus libros destacan Poesía Magia Corriente, La Carne Propia, Ciudadela, Los Buenos Oficios, Una Gota, Lobos, 420 Golpes, Octavio Paz, Hommage et Profanación, Bestiario 2015. El premio le fue otorgado por su libro, como ya se mencionó, de los oficios tristes. Solamente voy a dar una idea de cómo lo ha descrito él, su libro, como un florilegio en el que brotan los aspectos más tristes y melancólicos de ciertas actividades del día a día. En el libro dedica un poema al lavaplatos, al minero, al herrero, a la mujer que vende su cabello y a aquellos que se someten a experimentos farmacéuticos. El libro está inspirado en las experiencias del autor como estudiante en Montreal y agregado cultural en Kenia. En Montreal se vio obligado a trabajar para subsistir, lavando platos, paleando nieve, entre otros. En Nairobi retomó la idea de escribir el libro y dio rienda suelta a su imaginación.
Detrás del libro se encuentra la reflexión sobre si lo que los individuos hacen para ganarse la vida es lo que realmente deben hacer y si recibe la recompensa que debe recibir por lo que hace, o bien si lo que hace es justo y valorado. Ya no voy a leer lo que emitió el jurado, ya lo dijeron los jurados, y bueno, pues ahora vamos a proceder a la entrega del cheque por parte de la familia Xirau al premiado, y por mi parte la entrega del diploma que se le da normalmente en estos casos al ganador del premio. ¿Dónde está? Felicidades. Ahora le vamos a pedir que nos dé unas palabras el premiado. Ahí hay un estrado, si quieres. Buenas tardes, queridos amigos, amigas del Presidium, amigas y amigos que nos acompañan. Así como haría falta un poema al oficio de jurado, también haría falta uno al que dice discursos, ¿verdad? O al que tiene que decirlos. Traigo aquí algunas palabras. Como suelen decir nuestros amigos los galos, noblesse oblige. Yo agradezco al Colegio de México y a la Fundación Colmex por dar un lugar importante a la creación poética. El Colegio de México es una institución que ha sabido conservar inalterable su labor académica y su compromiso con las bellas artes. Agradezco, por supuesto, a la familia Xirau y Casa por impulsar este premio, que no es sino un reflejo de la vocación, como lo decía el maestro Castañón, de la vocación de su linaje, una familia que tiene un compromiso apasionado y amoroso con el conocimiento, la docencia y la literatura. Y muy en particular, la poesía. Agradezco al jurado por considerar que el libro de los oficios tristes merecía un poco de atención. Finalmente, y como también dicen nuestros amigos, nada más que en esta ocasión los sajones,
At last but not least, agradezco que nos acompañe el señor secretario de Cultura, Rafael Tovar de Teresa. Como poeta, valoro el apoyo que ha dado a la poesía y a la literatura, pero también como poblano, valoro los distintos proyectos culturales que se han hecho en el estado de Puebla, como seguramente se han hecho a lo largo de toda la República. Agradezco la compañía de las personas que amo y quiero, de mi familia, de Rosario, Julieta, Nairobi, de mis padres, Julieta y Miguel Ángel, de mis amigos, de mi amigo y maestro Saúl Juárez, que aquí me acompaña, hombre del servicio público al que admiro y gran escritor que respeto y escucho, maestro. A mi querido amigo David Villanueva, que no sé si por fin pudo llegar o no, ya no supe, pero le agradezco también, si anda por aquí, le agradezco que nos acompañe, y si llega tarde se lo agradeceré cuando llegue. Un amigo que ha sido cómplice y colega de diversas aventuras intelectuales y culturales. Como suele decirse en la Lotería Nacional, el premio cayó en Puebla. Y al decir Puebla, ya pienso en sus calles, en sus aulas, en sus personajes, en las vivencias que me han marcado. En Puebla tuve maestros como Enrique de Jesús Pimentel y Miguel Ángel Rodríguez, de quienes aprendí mucho. En Puebla he tenido amigos escritores entrañables, como Diana Isabel Jaramillo, Gabriela Puente y Miguel Ángel Andrade, con quienes he reído y explorado la vida. En Puebla fatigué las calles y sus ministerios. Descubrí que Puebla es una ciudad de todas y es todas las ciudades. En Puebla encontré guías espirituales, todavía los hay, Jorge Alberto Lozoya, Pedro Ángel Palou, Fritz Glockner. Puebla es la ciudad de todas estas personas y estas personas están en todas las ciudades. Puebla es mi botón de muestra y a un tiempo me mostró el botón del mundo. En el dictamen sobre los oficios tristes, los miembros del jurado han expresado las justificaciones literarias del libro y creo que sus consideraciones son precisas y me han avasallado. Agradezco al maestro Castañón, al maestro Villoro sus palabras. Yo mismo creo que no podría decir más. Sin embargo, me gustaría reflexionar sobre el asunto general del libro, esto es, la división del trabajo. Del homo faber al que se refiere Hannah Arendt. Desde la época antigua, en Occidente, el hombre ha discutido sobre las labores que deben cumplir los ciudadanos. En el siglo VII a.C., Hesiodo escribió un tratado sobre el trabajo que se llama Los trabajos y los días. Más tarde, en el siglo V, a Platón le preguntaron en alguna ocasión que qué significaba la justicia y él contestó que cada quien haga lo que debe de hacer. Aunque a la sazón no existían los derechos universales del hombre, fue un gran avance que el trabajo formara parte constituyente de la justicia. Perdón, paréntesis, acabo de ver a David. Gracias, David, por acompañarnos. Gracias a la respuesta que hace 2500 años diera Platón, hoy podemos decir que una sociedad justa lo es en cuanto los hombres realizan trabajos justos. Y quizás no solo eso, deben realizar trabajos justos y además que justo esos trabajos los realicen. Este retruécano expresa que no solo la buena paga y los derechos laborales importan. Es igual de relevante que ese trabajo redunde en la plenitud y la armonía de la persona. Pero me temo que estamos muy lejos de que así sea. La modernidad y la hoy autonombrada posmodernidad han multiplicado los trabajos mal pagados y enajenantes.
han construido una falsa valoración de los trabajos, donde unos son mejores que otros según el título o según la extensión de las palabras del puesto: director ejecutivo de Desarrollo Institucional y de Recursos Materiales de la Dirección de Finanzas y Reclutamiento. En inglés sería a lo mejor nada más Executive Manager, ¿no? Se ha creado la falsa idea de que un trabajo tiene más prestigio que otro. Hoy día importa más el lugar que tiene uno en el cuadro del organigrama laboral que el lugar que nos ganamos en la cuadra, en la colonia, como buen vecino y buen ciudadano. No hemos podido construir una sociedad más solidaria y colaborativa, una donde el llamado trabajo sucio lo hagamos todos. Más bien sucede exactamente lo contrario. Nuestra sociedad discrimina a las personas por su trabajo, las menosprecia al encargarles el trabajo sucio. De sucio, claro, no tiene nada. Lo realmente sucio es que los estados-nación traten a las clases desheredadas y a los migrantes bajo parámetros de segregación, explotación y discriminación. México, nuestro país, que durante décadas pasadas fue una nación incluyente con las clases marginadas y con los migrantes, hoy dista mucho de serlo. Tratamos a los migrantes del modo que los países del norte tratan a nuestros conciudadanos. Claro, con loables excepciones. En síntesis, si queremos ser una sociedad más justa, hay que reflexionar y replantear la cuestión del trabajo, crear un modelo que se lleve a la acción. Este es un reto intelectual que la modernidad ha postergado. Finalmente, solo me resta acudir a Octavio Paz para referirme al maestro Ramón Xirau, a quien el poeta de Mixcoac llamó hombre puente. De manera metafórica y por demás precisa, Octavio Paz describió la vida y obra de un pensador ineludible para entender el pensamiento filosófico y poético de Occidente, el maestro Ramón Xirau. Esta expresión, hombre puente, tiene un puente literalmente en su puntuación, el guión medio entre hombre y puente. Es un puente escrito. De manera lúdica, desde la audacia literaria, Octavio Paz quería decir, según interpreto, que el maestro Xirau es un puente hacia el pensamiento y también hacia la palabra escrita. Lo propio pienso de este libro. El libro de los oficios tristes es un modesto intento por construir un puente comunicante que a través de la reflexión de la vida de los otros intenta aprender y comprender, un puente reflexivo y también un puente literal, un guión medio, un puente de puntuación que solo puede darse a través de la palabra escrita. Muchas gracias. Pero ya que den la palabra ellos. Yo pensando en un... Que por cierto que María está en Francia, ¿no? No, acaba de regresar ayer, hoy, a las 4 de la mañana. Muy bien, Miguel. Encantado de conocerte. Qué buen discurso, Octavio. Muy bien. Maestro. Gracias. Bueno, como último punto de este homenaje, le vamos a ceder la palabra a la familia Xirau. Bueno, no esperaba yo tener que decir nada, pero ya que estoy hablando, digo muchas gracias a todos los que nos acompañan. Me parece muy bien las palabras de este señor y espero que no nos olvidemos de Joaquín.
Para eso damos los premios, ¿verdad? Para que nos acordemos de Joaquín Xirau y Casa. Gracias.